vacaciones y cuando regresa, su casa está invadida. Saca una pistola y nos dice: "Váyanse". No te miento, mi niño tiene cáncer y hoy tenemos consulta. En efecto, el niño de 8 años, pues tenía leucemia. Entonces, le apuntan en la cabeza al actuario y nos pasamos a retirar. Era un cuarto con trabajos de brujería. Lo triste de esta historia es que nosotros entregamos el inmueble al cliente y 2 meses después ya no supimos nada de él. La persona que estaba invadiendo el inmueble era un policía judicial. Los actuarios a veces son la puerta de entrada a un infierno. Y el día del lanzamiento te dice: abogado, abogada, sé que su inmueble no vale menos de 3 millones. Yo nada más le aviso que vengo por 50, por 60, 1,000 pesos. ¿Vale la pena arriesgar la vida de su hija y hasta la de usted por un asunto? Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. El día de hoy vamos a hablar de desalojos con una abogada especializada en recuperación de inmuebles, ya sea porque estos fueron invadidos o porque los deudores no pudieron cubrir sus obligaciones y perdieron sus inmuebles. Es un área que ha crecido mucho en los últimos años, al menos en visibilidad, siempre ha ocurrido. Es una tarea de alto riesgo. Los abogados que se dedican a este tipo de tareas exponen su integridad y su vida, reciben amenazas, reciben maltratos. Es realmente un área, además, muy especializada y por todas estas razones, te agradezco mucho, maestra Salma Sosa, que hayas aceptado venir a platicar de tu experiencia haciendo lanzamientos, o ya nos dirás cuál es la manera correcta de llamar a este tipo de tácticas a las que se tiene que acudir cuando una persona está ocupando de manera ilegítima un inmueble y tienen que intervenir los asesores y los abogados como tú. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. El gusto es mío, abogada. Hablábamos de lo fácil que es perder tu casa o un terreno, incluso sin haber firmado absolutamente nada, y lo común que es. Ustedes tuvieron un caso que es sumamente interesante, en donde una persona se va de vacaciones y ¿qué es lo que se encuentra al regresar? Este caso ocurre aproximadamente en el 2017, 2018. Resulta que una persona de la tercera edad, que por confidencialidad no puedo decir su nombre, acude con nosotros. Esta persona tenía 69 años, él trabajaba en el SAT y, nos comenta que por vacaciones, que son periodos muy cortos los que le dan en su trabajo, sale de vacaciones y cuando regresa, su casa está invadida. Él abre la puerta con su llave común, normal, y sale una persona. Él, la describe como el monstruo, porque era una persona alta, cabello un poco largo, y se queda sorprendido y le dice: "Oye, pues es mi casa, ¿qué haces aquí?". "No, esta ya no es tu casa". "Oye, pero estoy viendo mi tele, estoy viendo mi pantalla, estoy viendo, mis muebles, mi sala". "No, esta ya no es tu casa". Pero no, le cierran la puerta, proceden a él se queda afuera, llama a patrullas, llegan 2 camionetas Suburban negras y, lo golpean y lo sacan de ahí. Esto es lo que él nos platica, llega con nosotros y nos pide, la ayuda para recuperar su inmueble. Él era propietario, tenía escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Nosotros iniciamos el proceso y en el proceso tenemos el emplazamiento, que es la primera notificación que se le hace a los demandados, a los invasores, para que se hagan conocedores del juicio. Sale esta persona, íbamos, su servidora, mi papá, que es el titular del despacho, y el actuario. Fuimos a notificarlo al inmueble, tocamos y sale la misma persona. Le explica el actuario el por qué nos encontramos ahí, saca una pistola y nos dice: "Váyanse".
Definitivamente no le quieran, digo, con palabras altisonantes, no le quieran jugar al mago. Sé quién eres tú y no vale la pena. Entonces, le apuntan en la cabeza al actuario y nos pasamos a retirar. El actuario tomó su coche, se fue, nosotros también nos fuimos. Inmediatamente fuimos al juzgado. Obviamente sin poder haber hecho la notificación. Así es, no se realizó ninguna notificación y como era aproximadamente a las 10 11 de la mañana, fuimos, con la juez, obviamente al juzgado, le comentamos lo que había pasado, lo confirmó el actuario y la juez, como yo me veía un poco más chica, le dice a mi papá: "¿Ella es su pasante o quién es?". "No, es mi hija". "Bueno, vale la pena, arriesgar la vida de su hija y hasta la de usted por un asunto". Eso para mí fue impresionante, porque se supone que nosotros nos acercamos a la autoridad para que nos ayude, para que nos auxilie, pero en pocas palabras lo que dijo fue: "Déjalo ahí, no vale la pena arriesgarse por un inmueble". Consternados nos salimos del juzgado, eh, tiempo después mi papá inicia, una carpeta de investigación, todavía en aquel entonces, por el delito de despojo y robo casa habitación. No procedió. Fuimos a la fisca Este inmueble se ubicaba en Iztapalapa, no procedió dicha denuncia, y la forma en que recuperamos el inmueble fue, a través de iniciar nuevamente la demanda civil, pero gracias a Dios nos tocó un juez muy lindo, que yo creo que fue un ángel puesto en el camino de nuestro cliente, porque con miedo, sin miedo, o como lo quieran llamar, logramos lanzar. Fue un proceso que, de hecho, el expediente lo tenía el juez en resguardo. Normalmente los expedientes están en el archivo, pero este juez tenía muy, 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 puntualizado y claro el asunto, y después de 4 años, gracias a Dios, recuperamos el inmueble. Lo triste de esta historia es que, digo, no aseguro nada. Nosotros entregamos el inmueble al cliente, nos invitó a comer, nos hicimos una amistad muy linda y 2 meses después ya no supimos nada de él. Ya no supimos nada de él, le marcamos, nunca, contestó, fuimos a visitarlo, obviamente porque nos interesa la seguridad de nuestros clientes. Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya no es nuestra obligación, pero sí es algo moral. Y cuando Después fuimos de tanto tiempo de llevar un asunto se genera un vínculo, ¿no? Y más cuando Así estos es. asuntos involucran, después regresaremos a eso, pero también inseguridad para ustedes, no solo para el cliente. Así es. Y justamente se genera un vínculo de amistad. Digo, estuvimos hombro a hombro en la guerra y, pues, al final es bonito seguir teniendo contacto con ellos. Pero con este señor ya no supimos absolutamente nada. Fuimos al inmueble y salió una señora, igual ya grande, y dijo: aquí me vendieron". Oiga, pero el señor X, ¿dónde está o cuándo le vendió? No te puedo dar informes, a mí me vendieron. Ya es algo que queda, no sabemos si de verdad vendió y se fue porque él era de Guadalajara o algo más pasó. Sí, o si fue víctima de algún tipo de venganza, que Perdón, cabe puntualizar que la persona que estaba invadiendo el inmueble era un policía judicial que él se dedicaba a investigar a los, imputados, a pero no, realmente su trabajo era buscar casas deshabitadas o gente de la tercera edad que fuera vulnerable y fácil de desalojar de sus inmuebles, despojar de sus inmuebles, y él ya era conocido, incluso en la fiscalía de Iztapalapa, cuando intentamos la vía penal, nos dijeron: "Ah, ya sabemos quién es". No, no, ¿cómo crees? Con él no nos podemos meter. O sea, tenía, no sé cuántos inmuebles invadidos, pero a eso esta persona se dedicaba. no han pasado, yo creo que ni 10 minutos, y nos has contado de manera muy resumida un verdadero drama, en donde inicia con unas vacaciones. Pues, ¿cuánto tiempo se fue de vacaciones tu cliente? 3 días. 3 días regresa y su propiedad está invadida por, además, un policía judicial.
que los amedrenta, les dice, pues hagan lo que quieran. Y mencionaste la figura de los actuarios. Es probable que no todas las personas que nos están escuchando sepan qué es un actuario, qué es y por qué es tan importante este servidor público, hombre o mujer, en este tipo de asuntos. Los actuarios, yo cuando doy asesorías, los señalo como los ojos del juez en la calle o el representante del juez. Obviamente, los jueces nunca salen a la calle a un desalojo, a una notificación, a un requerimiento, a una oposición. Ellos, nunca lo hacen. Para eso están los actuarios. Los actuarios son los ojos del juez, son, los mensajeros, son los representantes del juez, quien va a notificar, quien va a cerciorarse. Incluso en las audiencias rara la vez sale un juez. Mucha gente ve a los jueces como dioses, pero no hay que olvidar que son servidores públicos. Y también no sé en tu experiencia, pero al menos en la mía, los jueces son a veces, perdón, los actuarios a veces son la puerta de entrada a un infierno que se puede volver muy duro para tratar de lograr que se haga una diligencia. Efectivamente, qué bueno que tocas ese tema. Los actuarios a veces, y digo los actuarios, pero todo el sistema llega a ser una traba en el camino para ejecutar una sentencia. Es muy bonita una sentencia donde te dice, desalójese, láncese a toda costa, fulanito de tal, en caso de oposición, rompimiento de cerraduras, actuario, brigada de animales, derechos humanos, o sea, te mandan todo el equipo para lanzar, que eso más adelante lo quiero tocar, pero al momento de ejecutar, o una de 2, o es tema económico, o definitivamente es el miedo. El miedo a, nos ha tocado actuarios muy jóvenes que me dice: "Lic, yo no, o sea, yo no voy a ir a lanzar. Oye, Lic, pero no pasa nada, vamos a hacer eso". No, yo no, habla con el juez, pero yo no. Digo, ese es el los más tranquilos, pero también hay Pero te otros. están diciendo: "No voy a hacer mi trabajo". Y se entiende desde el punto de vista humano, se sabe que hay colonias, Ujú, que están controladas por verdaderas mafias. O sea, estas invasiones claro, no siempre son, por personas que no tenían otra alternativa. A veces son, lo comentabas con el caso anterior, personal del sistema de justicia que, aprovechando que hace su trabajo, están viendo quién se descuida para poder invadirlo, pero también exacto. a veces, son grupos delictivos completos, muy poderosos y da miedo. Y desde ese punto de vista se entiende, pero no se entiende desde el punto de vista de que son servidoras, servidores públicos del Estado que tienen que hacer esa tarea. Exactamente. Y hay zonas que sí son muy peligrosas. También, el tema de los grupos delictivos, grupos de choque, es importante tocarlo y verlo. Hoy en día, es muy conocido el grupo de los 300 en Ecatepec, donde definitivamente ya no hay muchos lanzamientos en Ecatepec. Ya por la situación, los jueces prefieren absolver al demandado en primera instancia, y a lo mejor te lo dice un juez de perdón, magistrados de la sala de segunda instancia, pero ya no los de primera instancia. Sí, Entonces, ellos dicen: "Yo me lavo no las me", manos. sí, Así es. no me arriesgo, que Eh, lo diga otro, que continúen con las acciones y las diligencias para que los echen. Así es. Regresando al tema de los actuarios, hablo de, la mayoría, no todos, porque hay actuarios que mis respetos hacen su trabajo impecable y, pues, bueno, eternas gracias a todos ¿Y ellos. sin pedir dinero a cambio? Y sin pedir nada, absolutamente nada, pero muy pocos. O sea, realmente son muy pocos los actuarios, actuarias que trabajan de esa manera. Hoy en día, un actuario, una actuaria para que ejecute una orden de lanzamiento, primero, se pone en su papel de perito evaluador, va al inmueble días antes y el día del lanzamiento te dice: "Abogado, abogada, sé que su inmueble no vale menos de 3 millones. Yo nada más le aviso que vengo por 50, por 60,000 pesos". Oye, Lic, pero no, o sea, a ver, sé que te tengo que dar un agradecimiento porque me lo pediste cuando me diste la fecha de lanzamiento, pero ahorita ya me estás poniendo números. Bueno, si quieres.
Y si no, no pasa nada, ahí a ver cuándo tengo espacio en mi agenda o a ver cuándo puedo. Es muy triste porque se frustra, la orden de lanzamiento se frustra. Tuvimos un caso en donde el actuario en el mismo juzgado nos dijo: "¿Sabes qué? Yo voy por 70,000 pesos". ¿Cómo crees? O sea, no, 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 no. Voy a O sea, pasar para hacer mi trabajo, me me tienes tienes que que dar pagar. 70,000 pesos porque yo ya fui y a ojo de buen cubero, Es ese lo que tú vas a asunto. recuperar. Entonces, dice uno: "Bueno, ¿y a ti qué te importa? Tú únicamente tienes que acatar una orden judicial". En ese momento le dijimos: "¿Sabes qué? Vamos a pasar a hablar con el juez, porque definitivamente eso está mal". "Ah, sí, Lic, ve y habla con ella, ella me mandó". Pasamos con la juez y la juez, muy amable: "No se preocupe, ahorita hablo con ella a ver cuánto puede bajar". ¿Se está vendiendo la justicia o es como vender desalojos o? A ver cuánto le puede bajar cuando sabe que no deben cobrar un peso. O Exactamente. sea, a ver, en la práctica, quienes hemos litigado, quienes litigan asuntos, sabemos que la maquinaria no funciona si no les, das, un incentivo, ¿no? Así Te lo es. piden, es así. Y si no, no avanza y no pasa nada, y se puede ir años. O sea, lo difícil a veces no es conseguir una sentencia, no es el juicio, Es es ejecutar. ejecutarla, y ejecutarla es hacer que se cumpla, porque los jueces desde su escritorio dicen lo que sea, Así ¿no? es. Y ya el ejecutar, en el caso de los lanzamientos, pues, es otra cosa totalmente diferente. Que bien es cierto, el sistema no es nuevo, el sistema se impulsa a través del dinero, pero hoy en día ya la mayoría pide, ya exige, y cuando el cliente no tiene, no te preocupes, yo te espero. Ya llegará diciembre, ya llegarán los bonos y yo, pues, aquí espero. Aquí está tu Es orden de marzo, pero, lanzamiento. pues, no voy a hacer nada si tu cliente no me da dinero. Tenemos temporadas que ya, digo, con el tiempo y la experiencia ya lo sabemos. A nosotros no nos conviene hacer lanzamientos, en enero, febrero, cuesta baja, porque ahora sí como todo sube. Suben los precios, hay más necesidad de dinero, pero en diciembre, como todos tienen dinero, todos tenemos el recurso, Bueno, la mayoría, la mayoría, o algunos, no sé. digo, Los los que cli reciben, exactamente. aguinaldos, bonos, prestaciones. Tienen el recurso, aquí lo que pasa es que los actuarios, pues, no tienen un lanzamiento, tienen hasta 2 al día, y pongamos fácil de a 15,000 el lanzamiento, 30,000 pesos en un día, pues, bueno, yo creo que ni siquiera, un magistrado, un juez, pero, bueno, así es como el sistema se maneja, yo lo llamaría extorsión, porque tú me estás pidiendo una cantidad a cambio de hacer Para hacer tu trabajo. algo, claro, o sea, yo no te lo estoy pidiendo. A mí no se me ocurrió decir: "Ay, oye, ¿cuánto me cobras un lanzamiento?". Es una orden judicial, que atrás de esa orden ya llevó años de proceso, porque si el demandado, en el juicio dijo, hizo, mintió, metió testigos falsos, o sea, hizo cansada la guerra legal, nos costó mucho trabajo llegar a esa sentencia. Para que ahorita tú me obstaculices para ejecutar, es muy frustrante. Por eso yo decía que ellos son la puerta a un infierno, a la mayoría, o muchos de ellos, Sí, sí, sí. a un infierno distinto que parecería ser ajeno al juicio, pero que si no lo transitas con ellos, el asunto no avanza y no hay a quién ir porque vas con su jueza o su juez y le dices, oye, me está pidiendo y te dice, ahorita hablo con él para que le baje. Y en realidad lo que hay detrás es una maquinaria de complicidades en donde hay una participación a veces para todo el mundo, y de ellos depende, de ese funciona. Por eso te decía, contémosle a través de tu experiencia a las personas quiénes son las actuarias y los actuarios, porque parecería ser que son un tipo de funcionario de los juzgados irrelevante, ¿no? Pues ellos reciben oficios y tienen que ir a notificarlos para decirlo de manera fácil, pero Ujú. no, se vuelven quien te da o no como abogado o como a los clientes la posibilidad de que realmente puedan hacer exigible su sentencia. Exactamente, desde ellos hasta quien elabora la cédula, el oficio, todo.
todo es una pequeña mafia. Ahorita, hablando de los actuarios, se me vino a la mente una actuaria que, ella, digo, no lo sabemos, suponemos, porque hubo mucho apoyo por parte del juzgado aquí en la Ciudad de México. Ella nos pidió para el lanzamiento 30,000 pesos. Igual, acompañada del juez, dijimos, bueno, aquí el plan fue pagarle, o bueno, darle el dinero con billetes certificados y todo lo grabamos. Entonces, con la O grabación sea, grabaron la extorsión. así es, la grabamos y, sale del lanzamiento, porque normalmente cuando se les da el dinero en el inmueble, te meten a una casita, a un cuarto desocupado, te dicen: "Oye, Lic, ven tantito, necesito que me firmes". ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a quedar? Ah, ahí está. Se graba el momento, y al momento que ella sale del inmueble, ya estaba la patrulla. Entonces, nosotros denunciamos una extorsión. Este caso sí se fue a una audiencia de vinculación a proceso, se vinculó a proceso, pero lamentablemente el juez de juicio, pues, la absolvió. Es que hay todo un sistema de encubrimiento que facilita que ocurra esto. Y Así es. entonces es también como una puerta giratoria, porque es el mismo, son los mismos compañeros, pero de otra instancia los que, y el que tiene que fallar el asunto, si participa de ese tipo de asuntos con su, o similares con su personal, dice, no, pues hoy por ti, mañana por mí. Claro. Y también quiero hacer hincapié en actuarias, porque sí, han sido la mayoría actuarias, muy lindas, que hacen su trabajo impecable. Justamente hoy, 4 de septiembre del 2025, hace unas horas, a las 7 de la mañana, tuvimos un lanzamiento en Cuautitlán. Entonces, la licenciada Claudia, que es la ejecutora del juzgado de Cuautitlán, hizo un trabajo excelente, excelente, excelente. Digo, llegamos, ya no había nadie, pero, hizo todo pegado a protocolo, sin exigir nada a cambio, una muy linda persona, y así da mucho gusto trabajar. Y también eso nos gusta contarlo, porque Claro, esto no se trata de generalizar para dañar, claro. sino de hablar de experiencias reales para prender la luz en esas zonas súper oscuras del sistema, para tratar de arreglarlo, porque además eso genera muchos daños emocionales a las personas que con toda la razón dicen: "Ya tengo una sentencia que dice que se salga", pero ese paso entre ya obtuviste una sentencia y hacer cuando las personas siguen ocupando los inmuebles que se salgan, es otro infierno. Pero antes de hablar de eso, en donde también me gustaría preguntarte algunas cosas, ¿cuál es el tipo de asuntos más frecuentes que a ustedes les piden que lleven? Ustedes ven asuntos en Ciudad de México y Estado de México. Así es, atendemos asuntos de Ciudad de México, Estado de México. Estamos especializados únicamente en la recuperación inmobiliaria en materia civil. Eh, los casos que más digo, para llegar a un lanzamiento nosotros tenemos muchas vías. Hablamos que si nos traen un contrato de arrendamiento, bueno, es la vía de arrendamiento. Si nos traen un contrato de compraventa sin protocolizar a un notario, a una escritura, bueno, plenario de posesión, reivindicatorio. O sea, hay varias, acciones, vías para, llegar a un lanzamiento. Pero normalmente un 70% las invasiones son entre familia, entre familiares, y la mayoría es cuando fallece el propietario. Hace 2 meses, llegó un asunto en donde viene la hija y nos comenta: "¿Sabes qué, Lic? Mi papá falleció, le dio un paro cardíaco, murió afuera de la tienda, cayó y se acabó. Este asunto es en Ixtapaluca". Y en cuanto él muere, pues yo Sin regreso testamento. no, sí tenía testamento, sí, sí tenía testamento. Regresa la hija, funeral, velorio, lo normal de una persona que ya falleció, y se mete la prima. Y se mete la prima y le dice, pues, ya cuando ella quiere, pues, llegar a la casa del papá, le dice la prima: "No, pero es que tú tienes mucho".
es que tú tienes muchas casas, aparte tienes un marido que te apoya, yo tengo a mis 2 niños, no seas así, déjame vivir aquí. Oye, pero no era la forma, a lo mejor y si me la hubieras pedido o me la hubieras rentado, yo lo pensaba, pero yo llorando con mi papá y tú metiéndote, porque incluso rompió chapas, o sea, fue una invasión 100%. Ella no Violento. tenía, llaves del inmueble, no hubo un préstamo, no hubo nada. Entra esta persona, ahorita estamos iniciando el proceso, que incluso en la notificación, en el emplazamiento, en la primera notificación, hace 8 días fuimos y para empezar, le tocamos y nunca salió, porque ya puso cámaras en el inmueble, O sea, la prima no tiene para rentar otro lugar, pero pero sí sí para exactamente, para protegerse. Tocamos y nada, en la casa de al lado sale la vecina y me dice: "¿A quién buscan?". "Ah, fulanita de tal". "Ay, no", dice, "es un dolor de cabeza, pero mira, vamos a hacer algo". Ella sale ya como en media hora a trabajar, eran como las 8 de la mañana. Yo les recomiendo que esperen tantito y porque no va a salir, si las ve no va a salir, éramos la actuaria y tu servidora. Total que sale solitas. solitas, fuimos a notificarla, sí, dije una notificación cualquiera. Fuimos a notificarle y en cuanto nos vio que íbamos sobre ella, su Uber ya la estaba esperando. Corrió. Entonces, la actora y yo corrimos y le gritamos al Uber: "¡Ey, ey, deténgase, deténgase!". Y esta señora: "No, avance, avance". Entonces, me pongo enfrente del Uber, digo, hasta una arriesga la vida, todo por una notificación, pero bueno, me pongo enfrente del Uber y, la persona que iba conmigo manejando, le grito y le digo: "Hey, pues vente, o sea, crúzale el Apoyo. coche". Ajá. Él maneja y el Uber, pues, se pone nervioso y sí me avienta el coche. Le digo: "No, no, 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 no", le digo: "No es contra ti, es contra ella, espérame tantito, nada más la vamos a notificar". Llega el coche, se le cruza y, se baja agresiva. La actuaria le da los papeles, me los avienta en la cara, me empieza a decir: "Tú vete a la chingada, a mí no me van a hacer nada y vas a ver que de aquí no me salgo". Está en proceso, Como si el fuera juicio. personal, ¿no? Exactamente, Contigo. ya fue personal, pero yo digo, a mí me gusta ponerle corazón a mis asuntos, porque yo me pongo en los zapatos de mis clientes y durísimo el hecho de que tengas un inmueble que, para empezar, te costó mucho trabajo tener. Hoy en día tener un inmueble es muy, muy complicado y más para esta generación, donde un departamento no te vale menos de 1,000,000 de pesos, en Ciudad de México. Entonces, qué fácil es llegar a invadir sin ver que, pues, costó trabajo, tiempo, lo que haya costado, incluso una herencia, el tener un inmueble, y que alguien llegue, y más aún que tú tengas que ir a rentar y pagar por un inmueble del que no tienes Teniendo necesidad. uno, pero además tienes que ir a pagar renta teniendo uno y además tienes que pagar la defensa. Exactamente. Pero ahorita hablamos, si quieres, otra vez, bueno, un poquito más de eso, pero cuéntanos qué pasó con esta prima invasora. Ahorita está corriendo su término porque, a consideración mía, los procesos civiles tienen muchas consideraciones a los demandados. Los demandados tienen derecho, obviamente, a ser oídos vencidos en juicio, eso es un hecho y que tiene que ser así, pero les dan muchas oportunidades. Yo he visto me he metido por ahí en páginas, de TikTok, incluso investigué un poco el proceso, civil para recuperación inmobiliaria en España. En España es suficiente con que acredites tu escritura y que esté inscrito ante el Registro Público de la Propiedad. Bueno, allá en su caso, el de inmuebles, no recuerdo el nombre, pero bueno, que esté inscrita la escritura y con eso es suficiente. Al otro día van, sacan al invasor y se acabó. Si tienes algo que alegar, que sea desde afuera y no adentro. Entonces, está maravilloso. Pero aquí en México, un lanzamiento, lo más rápido que puede, llevarse un proceso es en 10 meses, y nos hemos ido hasta A 5 o partir 6. de que tienes ya la sentencia, que eso te pudo tomar As años, ¿no? A pesar de que, se inicia un proceso, un ejemplo, iniciamos un proceso el 1 de enero. Si un juicio se va rápido, ¿en qué depende que se vaya rápido? Que los demandados,
no aleguen, no digan, no falsifiquen firmas, no hagan cosas Dilatorias, exactamente, cochinadas en el proceso. chicaneras. Exactamente, O chicaneras. chicanadas, ¿cómo son? Son chicanadas que a veces, entorpecen el juicio, incluso amparos y apelaciones que son Sabiendo que no innecesarios. tienen la razón. O, por ejemplo, se da mucho, no sé si a ti te pasa también en tu materia, falsificación de documentos. Así es, sí, sí, Y en lo que demuestras que es falso, metes peritos, contrastes. lo más triste de esta situación es que ya hoy en día no solo se puede comprar al perito particular, o sea, es decir, a tu perito, el que te va a rendir tu dictamen, al que tú contratas, sino también al perito tercero. ¿Qué es el perito tercero? La demandada dice: "Sí, esta es la firma de quien me está demandando". Y la actora, es decir, la persona que está demandando la devolución del inmueble dice: "No, no es mi firma, yo jamás te firmé". Entonces, un perito dice sí y el otro dice no. El juez dice: "Okey, yo voy a darles un perito tercero en discordia", el cual él, sin estar en ninguna de las 2 partes, Él así, de manera imparcial, no va a ver quiénes son las partes. me va a rendir el dictamen. Bueno, ya hay demandados que abogados que han podido llegar a estos peritos terceros, eh, y el dictamen sale a favor de ellos. Aunque es clara que no es la firma, aunque es evidente, es un hecho notorio, no, sí es la firma. Ah, bueno, pero ahí se manejan cantidades grandes de dinero. Entonces, no porque estemos ante la autoridad quiere decir que sea justo. Sí, no, totalmente. Y mencionaste en esta diligencia de intento de notificación a la prima invasora, algo que es muy real en tu campo, y por eso yo admiro mucho, no solo en general a las personas que se dedican de manera honesta al desalojo de invasores, sino también a ti en particular, porque siendo mujer, que eso, pues, inevitablemente te coloca en otra situación, porque en una situación de agresión en donde suele empezarse a juntar la gente y en colonias delicadas, pues, empiezan a llegar grupos, intimidantes también de apoyo, porque no saben qué está pasando, pero ven que hay alboroto y Y dicen que van. pasa. Yo te he visto ya hablaremos también del por qué se han visto en la necesidad de, a veces, de documentar estas intervenciones que ustedes tienen y de los riesgos que enfrentan en general, verbales, pero también físicos. Háblanos un poquito de este caso, de este desalojo, en donde había de por medio unas niñas y había mucho Alboroto. alboroto. Sí, este lanzamiento fue justamente en este año, a principios del 2025. Fue un juicio que no duró mucho, duró un año, año y medio aproximadamente. Esta persona llega a invadir a nuestra clienta. Nuestra clienta iba con su hijo a visitarlo, y llega esta persona, pero muy amable, le dice: "Oye, voy a ocupar la parte de arriba. Tú sigue viviendo abajo, no hay problema. Nada más te voy a invadir arriba". "Oye, ¿pero por qué?". "Pues porque la asamblea me vendió". "¿Y quién es la asamblea?". "No te puedo decir". O sea, llegaron a invadirle a esta persona, a Pero además nuestra ahí con clienta. aviso, ¿así? Sí, no, de hecho, ella cuando regresó a su casa ya estaba ahí adentro, pero respetándole la parte de abajo y ella vivía arriba. Entonces, al otro día viene con nosotros, iniciamos la demanda. La notificación, al igual, fue complicada porque, esta señora era muy burlona. Decía: "No, ¿sabes qué? Si quieres, pégala, o si quieres, háztela rollo y métetela por donde te quepa, o sea, no tengo problema, nunca me van a sacar". Okey, no contestó en el juicio, no dijo nada, ella estaba enterada. Llega el día del lanzamiento, obviamente obtenemos una sentencia condenatoria, ganamos el juicio y el juez nos ordena el lanzamiento. Antes del lanzamiento tenemos una notificación más, o sea, ve ya cuántas oportunidades van para que la gente se salga por voluntad. Sí, primero les intentan notificar la sentencia, Eh, donde dice la que demanda. se salga,
Bueno, pero una vez que ya Ah, tienes la okey. sentencia Sí, sí, sí. condenatoria, donde las personas ya perdieron Así y es, se tienen que salir. así Entonces, es. tienen la oportunidad de planear, digamos, su salida, Claro, ¿cierto? Y sí, decir: "Okey, ya me dijeron que no tengo derecho a estar aquí, pido una mudanza y me llevo mis cosas y me voy a y me algún voy. lado". Esa notificación se hace, puede ser 15 días antes del lanzamiento, hasta un mes, depende de la agenda del actuario. Y todavía les da espacio de Claro, que ¿sabes qué? Aquí está la sentencia, tienes 5 días para salirte, de lo contrario, vamos a venir con fuerza pública, depende, a veces dan 5 días, 8 días, y en caso de que no lo desocupes, vamos a venir con fuerza pública, actuario, todo el equipo para lanzar. ¿cuál es todo el equipo? Todo el equipo es actuario, que es los ojos del juez en la calle, como se los mencioné, es el representante del juez, quien va a ejecutar el lanzamiento. Fuerza pública, que es de la policía, en Ciudad de México es seguridad ciudadana. Y, bueno, también tenemos derechos humanos, que es una persona que cuida, vigila y salvaguarda los derechos de las personas en general, sobre todo personas con discapacidad y de la tercera edad. DIF, en caso de que haya niños, brigada de animales para los perros violentos, porque también ya nos sacan que al pitbull, que a los perros, y pues uno no se puede poner a pelear con un perro, ni los policías, ni mucho menos. Entonces, ya también nos mandan a la brigada de animales y a ERUM, a ambulancia. O sea, como el juez ya puede prever que esto va a acabar en golpes, hasta un lesionado o balazos, te mandan a ambulancia. En el caso de ya, inmuebles como estacionamientos, también nos mandan grúas. Entonces, depende del inmueble que se vaya a lanzar, y la necesidad es lo que se le va a solicitar al juez. Nosotros, si nos falta un elemento de estos, no ejecutamos lanzamientos. ¿Quién cubre ese costo? ¿El Estado? No, 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 no. Estos costos los cubre el cliente. Aunque bien es cierto, el juez lo ordena, la fuerza pública, el actuario y todo esto, quien costea es el cliente. ¿Qué pasa si no hay un agradecimiento a los policías? Simplemente, ¿qué crees? Que tuve manifestaciones y no pude asistir a tu lanzamiento. Entonces, no lo podemos frustrar, ¿por qué? Porque si nos faltan policías, nosotros tenemos que pagar cargadores, tenemos que pagarle al actuario mínimo su vuelta. Te iba a preguntar por los cargadores. Los cargadores, nosotros trabajamos con cargadores que son nuestro equipo. En el Tribunal de la Ciudad de México hay gente que se dedica a vender ese servicio de cargadores, pero digo, no por experiencia propia, pero hay gente que sí nos ha comentado que es complicado trabajar con cargadores de esta naturaleza, porque ellos llegan al inmueble, tú los contratas por 300 pesos. Llegan al inmueble y te dicen: "Uy, no, Lic, tú no me dijiste que eran 2 pisos y aparte tiene muchísimas cosas. ¿Sabes qué? Te voy a y aparte trajiste 20, mínimo necesitamos 40", y ya no son 300 pesos. Ahora van a ser 2000 por cada cargador. Entonces, agarran a los abogados así como de: "No, es mucho". "Ah, bueno, nos vamos". ¿Quién va a sacar las cosas? La actuaria va a decir: "Pues yo estoy cumpliendo mi trabajo, pero si no hay manos, yo no me voy a poner a cargar". Tienen que pagar el costo que ellos están, exigiendo, que ellos están entablando y llevar tu diligencia. Nuestros cargadores ya es gente que trabajamos con la de hace más de 15 años. Ellos tienen un, pues, un pago ya establecido. No roban, porque también eso es algo importante. Y bueno, no lo hacen y además ustedes, yo he visto que tienen un procedimiento para revisarlos, Así es. para que si porque me imagino que también es muy común que las personas que son desalojadas acusen robos. Sí, exactamente. Es que me falta un celular, es que me falta, no te preocupes. De hecho, en este despojo del que estamos hablando, se quejaban de que les habían robado algún control El de un Play, juego. sí, el control del Play. La señora estaba, digo, las niñas andaban en las avenidas corriendo, eso no importaba para ella. O sea, si atropellaban a una niña era lo de menos. Ella empezó: "Es que mi control del Play, y es que mi control". A ver,
bájate, porque estaba trepada en el inmueble, o sea, de plano de un árbol. Fue increíble porque se subió, ya estaba ella afuera. Ella ya no tenía ningún derecho de entrar al inmueble. Entonces, su enojo, su adrenalina la hizo subir al inmueble, empezó a buscar que el control del Play. El control simplemente fue un patadas de ahogado, ella quería problema. Revisaron a nuestros cargadores, al final de la diligencia, en efecto, nadie traía absolutamente nada, porque ellos saben que si agarran algo, digo, aparte de que es gente de confianza, pues tienen un tema ya penal, un robo. Entonces, nunca hemos Que tenido también por eso es difícil trabajar con mm, otros que no, porque son situaciones muy delicadas. Háblanos un poquito más de ese caso que decías, de estas personas que viven en este segundo piso, porque la escena es muy dramática. sí. Eh, ¿Ustedes llegan a qué hora? Nosotros llegamos aquel día a las 6 de la mañana. Ya a las 6 de la mañana ya es un poco tarde para nosotros. Llegamos 6 de la mañana, la clienta venía de Baja California, ya venía a tomar posesión de su inmueble. Fue un juicio que sí duró bastante, 5 o 6 años. Ellos alegaban ser los propietarios. A través de peritajes, dictámenes, procesos, audiencias, se determina que, pues, la propietaria era nuestra clienta. Llegamos al lanzamiento y, de hecho, en el video se ve cómo la persona que nos apoya con el mazo empieza a romper la ventana. Porque primero le dicen: Ya sálgase, ya traemos la orden", Exacto, y no quiere. eso fue días antes del Ah, lanzamiento se le avisó. okey. Y es más, hasta Pero se le no antes del lanzamiento, ya en ese momento, ¿no les dan todavía esta oportunidad de abre la puerta, salte, y si no sí. la abre? Sí, ¿no? Claro, en cuando nosotros llegamos a los mazos, a romper la puerta, es porque definitivamente la gente no accede. A ellos se les dan 15, 20 minutos para que agarren sus cosas de valor, celular, dinero, joyas, y se retiren. No te preocupes, nosotros te vamos a ayudar a sacar tus muebles, incluso háblale una mudanza y te los acomodamos en la mudanza. Tú salte bien, tú salte sin hacer y eso que ya tuviste un año, o no sé cuánto tiempo, dependiendo del proceso, pero salte bien. Entonces, esta persona, en este caso, no, y seguía aferrada a que no, a que no, a que no. Había un mueble muy grande. Le dijimos: "Oye, ¿cómo lo metiste? O sea, pues, te lo vamos a sacar, mínimo apóyanos". "Pues, es tu problema, y si no sale, págamelo. Si no sale, yo te lo dejo, me costó 80,000 pesos". "¿Cómo crees? No te lo voy a dejar, de que sale, sale". Entonces, en ese momento se rompe la ventana y se vuela el mueble. Digo, ya los cargadores saben cómo hacer su trabajo. Pero tenían ustedes un espacio Muy muy pequeño, pequeño de maniobra sí. y quitaron además el barandal para poder bajar los Yo vi esa diligencia y estaba muy angustiada, Sí, y la señora estaba muy agresiva, y había niñas, y había muchas personas en las sí. escaleras. Fue de alto riesgo, sí. En el video no sale porque, hay escenas que cortamos, pero las niñas, ya estando abajo, agarraron unos palos de escoba y nos empezaron a pegar con los palos de escoba. Entonces, pues, a uno le duele, pues, siente, pero obviamente no puedes es imposible decirle: "Oye, niña", y ponerte a pelear con ella. Simplemente: "Oficial, apóyeme, yo no la puedo tocar, yo no puedo hacer absolutamente nada". Agarraron a las niñas, las controlaron, la mamá, incluso estando en el lanzamiento, la mamá nos empujaba al barandal. Lo más trágico que podía pasar era que alguien se cayera y se acabó. Entonces, Se acabó la vida. se acabó la vida, se Sí, acabó el porque lanza era y si nosotros hubiéramos sido los que empujaban y los que teníamos por ahí, pues, más responsabilidad que ella como invasora, tristemente. y algunas personas incluso buscan esas situaciones, Sí, ¿no? estas situaciones las buscan para frenar el lanzamiento. Si ellos están agresivos, no pasa nada, están en su derecho de estar agresivos, pero si uno como abogado, como actuario o como cargador contesta, se tiene que parar el lanzamiento, se detiene. Y
hasta que se controlen las cosas, es decir, ese día nos retiramos y regresamos días después, pero mientras ya se tuvo que pagar a toda la gente que está trabajando en ese momento. Entonces, esta señora, su propósito, probablemente, pues, era ese, el detener el lanzamiento. Nos insultó, digo, hubo insultos que también muy feos para mi papá, para mí, para los cargadores, para toda la gente, y uno no puede hacer nada. Ahí sí, la queja directa, y se lo dije, solo nos mandaron un elemento mujer, pero ese elemento mujer y nada fue exactamente lo mismo. Yo le pedí el apoyo como 80,000 veces. Le dije: "Oye, no es posible que una señora, con sus gritos, sus golpes, nos esté deteniendo un lanzamiento". Yo creo ¿Cuántas que personas eran? Muchísimas, ustedes, el equipo. eran 30 cargadores, éramos como 50 personas, ya Y era con contra una señora. exacto, porque ni siquiera el esposo se opuso. El esposo como que fue a cuidar los muebles allá a la esquina y la dejó a ella. Entonces, yo le dije a la policía: "Oye, ¿qué tan difícil es que en una esquina la sometas en lo que nosotros, pues, continuamos el lanzamiento?". Nos Hasta por puso una cuestión de seguridad, porque realmente claro. era lo que se ve es, un espacio muy chiquito en donde había mucha gente, en donde había gritos, empujones y había mucho riesgo. Muchísimo riesgo, mucho riesgo, las niñas, para empezar, las niñas eran un riesgo, porque en la bola, obviamente, éramos muchos en un departamento muy pequeño. Yo le dije a los cargadores: "Manos arriba". O sea, las niñas pasaban y empujaban y se metían como, pues, pequeñitas, se metían. Entonces, si alguien tiene la mano abajo y la niña siente que la tocan, ya también estamos ante un problema. Entonces, manos arriba, si esta señora los golpea, no contesten, o sea, hay que tener mucho control de las emociones, porque no puedes ponerte a pelear con ellas. Incluso una de las niñas sí me dijo: "¿Pero por qué nos están haciendo esto?". Le digo: "Mira, entraron a una casa que no era suya y se tienen que salir". "No, pero es que mi papá le daba dinero a mamá". "Yo le puedo decir eso al señor para que no nos saquen". Le digo: "Es que ya no se trata de eso". Le digo: "Mira, vamos a hacer algo, dime qué te saco para que estés cómoda y no estés aquí porque te pones en riesgo". No, es que yo no encuentro mi celular. O sea, la niña empezó, pero cuando vio la mamá que yo estaba platicando con ella, la regañó. Vete para allá y tú no le hables a mi hija, tú no eres quien para hablarle a mi hija. Yo con los niños soy, empática, digo, no puedo decirles: "No, no lancen", porque, pues, hay menores, para eso justamente está el DIF, pero, trato de llevar lo más tranquilo posible, pero en esta diligencia definitivamente Yo me acuerdo que tú le decías: "Están tus hijas, contrólate, sí, 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 sí. Se lo dijimos, yo creo que 80 veces, y no es que más, no las expongas, no las no las expongas". expongas, o sea, ya estás en un lanzamiento, ya sabes que es Es inevitable, inevitable. claro, es inevitable, ya, tranquilo, o sea, es más, te apoyamos con la mudanza, pero ya, no, 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 no. Las niñas se contagiaron, porque al principio estaban tranquilas, pero ya después se contagiaron y fue cuando gritaron, hicieron. Me recuerda un caso que tuvimos, ese ya tiene yo creo que 10 años. En un inmueble llegamos, tocamos, eran 5 o 6 de la mañana y sale un niño, primero sale un niño y le digo: "Oye, mi amor, ¿no está tu mamá?". Y me dice: "No, mi mamá no está". "¿A dónde fue?". "Ah, es que fue a dejar a mi hermana y después iba por la leche". Le digo: "Ah, perfecto, gracias, ciérrale". Obviamente nosotros no podemos proceder a un lanzamiento con menores adentro. En ese tiempo no estaba la Menores figura solos. sí, solos, menores solos, sin mamá, ni papá, ni un mayor de edad. En ese entonces, los jueces no mandaban DIF, no a la figura del DIF, solo iba policías, actuarios y cargadores. Actuario, perdón, y cargadores. Le digo: "Bueno, ciérrale". Dije: "Vamos a esperarnos a que llegue la mamá de la leche o de no sé dónde haya ido". Pasan 40 minutos y llega la señora y se nos queda era una vecindad, o sea, realmente era un inmueble con varios cuartitos. Nosotros estábamos adentro del inmueble, abre y se nos queda viendo, pero se sigue. Abre su cuarto y el actuario la aborda y le dice: "Oiga, ¿sabe qué? Venimos a una orden de lanzamiento, que no sé qué". La señora tranquila, ya como que ya sabía.
Pero cuando abre, los niños estaban atrás de la puerta, eran 3 niños, yo creo que uno de 8 años, otro de 5 y uno de brazos, no sé, 1 año. Estaban los 3 atrás de la puerta, o sea, me imagino la escena, porque así fue, nosotros afuera esperando a la mamá y los niños atrás de la puerta, sin saber, pues, qué iba a pasar o qué estaba pasando. Entonces, empezamos a ejecutar el lanzamiento y los niños, como muéganos, yo creo que eran su lugar seguro entre ellos, se ponen a un lado de la puerta, empezamos a sacar las cosas y un niño me dice: "Oiga, señora, le pido un favor". "¿Qué pasó?". "¿Me puede sacar nada más mi pez y un banco para sentarme? Porque ya nos cansamos". Le digo: "Ah, sí, no te preocupes", le digo: "Espérame tantito". Entonces le digo a un cargador: "Oye, pásame un banco y hay una pecera". "No, ¿qué crees?", le dije, "que ahorita, la pecera se le rompió allá afuera a fulanito de tal". Le digo: "¿Cómo crees?". Le digo: "¿Por qué?". "Pues es que la verdad estaba frágil y se rompió". Dije: "Bueno, ya, no le dije nada del pez". Saco el banco, lo siento y salen los 3 niños. Se me acerca la señora, porque digo, mujer, pues normalmente soy de las pocas mujeres que vemos en el lanzamiento y sienten un poco de confianza hacia conmigo. Se acerca la señora y me dice: "Oye, nada más que apóyame o dile a tus cargadores que, a tu gente que necesito unos papeles". "¿Pero papeles de qué? Vamos allá adentro para que no se vayan a hacer los perdedizos". Mira, no te miento, mi niño tiene cáncer y hoy tenemos consulta. Entonces yo dije: "A lo mejor me quiere tocar el corazón", ¿no? Yo lo pensé fríamente. Entro y le digo a los cargadores: "Sálganse tantito de la recámara". Va a buscar unas cosas de valor. Se sale, me saca, sí, en efecto, el niño de 8 años, pues tenía leucemia. Entonces, me dice: "Muchas gracias". Dice: "Nada más, quiero llevarlo hoy a su cita y ya después veré, pues, qué hago con mi muladar". Termina el lanzamiento y empieza a llover. Empieza a llover A ver, ¿las cosas se dejan en la en calle? la calle. En la calle, en este caso, como era una vecindad, no se pueden dejar en el área común, porque sigue siendo propiedad de nuestro cliente. Las cosas se dejaron en la calle, en la banqueta, sin estorbar la vialidad. Entonces, ya, se suben cargadores y así como escena de una película muy triste, empieza a llover. Ellos se ponen abajo de un árbol y sus pocas cosas, pocas, muchas de valor, como sean, pero sus Sus cosas cosas. mojándose. Entonces, a mí ese día, la verdad, sí me fui y me fui llorando. Y me dice mi papá: "Es que no puedes mezclar sentimientos. O sea, entiendo que los niños, los perros, los animales, pero no puedes mezclar sentimientos, porque aquí tienes que a veces lo legal no es lo justo, o lo justo no llega a ser lo legal". Y del Eh otro lado también hay una familia o una persona que está Exactamente. ejerciendo su derecho a recuperar su El inmueble. Y de hecho, la persona que sacamos ese día, un abogado invadió toda, pues, el inmueble, toda la vecindad, y él rentaba. O sea, ella le rentaba al abogado, pero el abogado nunca dio la cara. El abogado lo único un que abogado. un abogado. Hay abogados que, digo, respeto para todos los colegas, No, para algunos, pero hay algunos que la verdad, digo, hay justicia divina. La terrenal la tratamos de hacer nosotros a través de jueces, autoridades, pero de la justicia divina nadie se salva. Hay abogados que se dedican a invadir casas, que incluso la gente va desconsolada a dejar escrituras, a firmar, ayúdeme, quiero recuperar, y ya le hacen firmar un contrato de compraventa. Tenemos clientes que así han llegado. Oiga, abogada, pero usted le vendió al abogado, ¿le debía dinero? No, yo jamás, le juro por Dios que jamás le vendí. Bueno, aquí yo ya no puedo hacer nada, porque incluso el abogado ya escrituró. Podemos hacer por ahí una nulidad o algunas acciones, pero, híjole, ya pasaron 5, 10 años. Es que el abogado me decía que iba en proceso, que todo iba bien, pero y además no puedes objetar la firma de falsa, porque exactamente. fue obtenida para a lo De su mejor puño con y letra. Y que sí lo hemos hecho y alegado, que fue a través de engaño, que fue la señora no sabía, pero raramente proceden, pues, ese tipo sí, es de más cuesta arriba, o sea, generalmente, si a veces teniendo una pericial que dice que la firma es falsa, aún así es
muy complicado, ahora siendo no falsa, es todavía más. Exactamente. Entonces, sí entendemos la postura de los demandados cuando son víctimas, porque también hay demandados que saben y ya nos están esperando, y se salen y dicen: "Pero te hice esperar", ¿no? Es que sí, eso es importante. No todos los asuntos tienen el mismo Patrón. nivel. Sí, o sea, habrá asuntos como el que cuentas de esta señora que a lo mejor, que aún así, eso no puede justificar desde el punto de vista del derecho que te hagas de manera ilícita de una propiedad. Pero dices, bueno, era una persona en estado de necesidad, además lidiando con situaciones médicas críticas y además no opuso resistencia. Así es. Y dices, híjole, claro, a mí también me partiría el corazón. Sí, Y totalmente, dices, pero lo entiendo. el cliente también ya está esperando su inmueble. Sí, y lo entiendes, pero luego tienes asuntos en donde te estás enfrentando a lo que decías, a personas que es más, lo hacen ya de manera profesional. Claro, claro. Y hay invasores, nosotros lo dividimos en 2, invasores ignorantes, invasores con título. Los invasores con título te invaden, se avientan un contrato de compraventa, van, te demandan un otorgamiento y firma de escritura, escrituran de alguna forma, porque incluso hay notarías, normalmente en el Estado de México, que se prestan mucho a escriturar inmuebles de forma ilegal. Y cuando tú quieres, la nulidad de una escritura, el notario ya se murió, o ya no existe. ¿O qué crees? Que el notario escrituró después de 2 años que falleció. Ah, caray, si murió en el 2005, ¿por qué escrituró en el 2007? O sea, cosas tan turbias. O dan fe de que comparecieron personas, o sea, aún No. estando vivo el notario, dan fe que comparecieron personas que están muertas. Ese es el episodio del caso del señor Daniel García, si no lo han visto, los invito a que lo vean. Sí, justamente, y dice O uno, sea, es bueno, otra mafia, así no es. todos otra vez, pero también habría, si queremos arreglar el sistema de justicia, ellos como auxiliares y como una figura clave en asuntos, sobre todo relacionados con patrimonio, hay que ver, ahí también pasan cosas muy turbias que alargan, entorpecen y desvían los asuntos. Así es. Notarios también, digo, hay que cuidarse de todos lados. En este mundo es así, de aquí, de allá, y bueno, de todos lados. Yo aprendí a hacer mucha, pues sí, mucho carácter, porque hay situaciones, como lo comentaba hace ratito, donde sí, te golpean, te agreden, te insultan física, verbalmente y da mucho coraje, como hay otros en los que dices: "Híjole, se te avisó, ¿por qué no te saliste? O sea, ¿qué pasó? O sea, si ya sabías". No, licenciada, es que mi abogado, pues, me dijo que no me podían sacar. O sea, el abogado que yo contraté me dijo que ustedes nunca me iban a sacar. Entonces, también es una mala praxis ahí. Digo, ante todo, la honestidad. Nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es, llegan con la problemática y nosotros le decimos: "¿Sabes qué? Sí se puede, necesitas esto, te cuesta tanto, tanto tiempo, se inicia así", y una breve explicación. Mentirle a la gente es poco ético. El decirle yo a un cliente: "No te preocupes, te vas a quedar con un inmueble y nunca te van a desalojar", digo, hay que ver las circunstancias, pero si eres un invasor, pues, obviamente no te puedo prometer cosas que no, pero hay mucha gente que está mal asesorada y que por eso llegan a un lanzamiento. Y cuando le están hablando al abogado, el abogado, quién sabe dónde anda, yo creo que en su quinto sueño, y nunca está ahí para ellos, y procedemos con el lanzamiento. Sí, también he visto muchos casos en donde ocurre esto, ¿no? Las personas genuinamente piensan que tienen derecho a permanecer porque su abogado o su abogada les dijo no te salgas y aunque vengan no te pueden sacar y les crean historias y expectativas irreales. Exactamente, justamente tocando ese tema, tuvimos un lanzamiento hace 3 años que fue a mi tía, la prima de mi papá. Ella de mi bisabuela, de parte de mi abuelita materna, en COVID a los 98 años, ya era grande. Resulta que ellos eran 13 hermanos. Todos, pues, a sus posibilidades han salido adelante, pero hubo un hermano el cual, pues, le fue muy bien en la vida. Entonces, él le dijo: "Mamá,
me ha ido muy bien en el trabajo, te voy a regalar o te voy a prestar este departamento. No regalar, porque regalar sería dejárselo a su nombre. Te voy a prestar este departamento para que hasta el día que tú faltes, estés aquí. Ay, hijo, muchas gracias, que no sé qué. Okey. Vive la abuelita hasta los 98 años de edad que fallece, y en cuanto fallece, como eran tiempos de COVID, pues no había velorios, nada de esto, en el hospital la reciben, se incinera, y la prima en ese mismo momento se mete, pero se mete por las tías, porque hasta, o sea, era las 12 hermanas contra el hermano. Que por temas de economía, de dinero, que él tiene más, que lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cómo va a pelear algo que le prestó a mamá si él tiene muchas casas y muchos departamentos? El tema es que el tío viene con nosotros y nos platica: "Es que pasó esto, tu prima Patty, tu prima Patty nos invadió. Ya le dije, hijo, que me pague una renta. O sea, no la voy a sacar porque somos sangre, que me pague una renta", pero de plano dice que no, que su abuelita se lo dejó. Pero, pues, no es de su No era de ella. abuelita, es mío, hijo. Bueno, iniciamos el proceso y, para empezar, se acabó los vínculos con la familia. Se acabaron los vínculos con la familia cuando empezamos el proceso, incluso con mi misma abuelita. Ella se inclinó por las hermanas y nos dejó de hablar algún tiempo. Cuando lanzamos, antes del lanzamiento, como todo, se le notificó, pero hubo un especial acercamiento. Oye, Patty, salte, en buena onda, pues somos familia. Y eran departamentos de Infonavit, o sea, eran 15 departamentos, y en esos 15 departamentos vivía toda la familia. Entonces, estaba complicado el lanzamiento. No queríamos llegar al lanzamiento, pero ella dijo: "Pues mi abogado ya me dijo esto, y quiero ver que me saques". Entonces, llegamos al lanzamiento y para empezar, mis tías, las tías con las que yo conviví en mis 3 años, en Navidades, en Halloween, en festividades, que incluso, pues, éramos muy apegados en su tiempo, me empezaron a insultar. Una me escupió acá en el hombro, "Es que eres una pendeja, te dejas influenciar por tu papá, ¿tú qué sabes? Eres una pobre", o sea, feo. Y yo nada más escuchaba y como caballito, caminaba y caminaba, subía, bajaba con los policías porque era un primer piso. La prima empezó a gritar: "No, no me saques, Alberto, de verdad estoy enferma, tengo cáncer". De hecho, por ahí está el video en nuestro TikTok donde ella dice: "Es que tengo cáncer, no me saques, tengo cáncer, dile a mi tío". A ver, Pati, se te dio mucha oportunidad y ahorita ya quieres otra. No, no se trata de eso, afuera. Sacamos las cosas, baja un primo que sí, la verdad, él tiene nosotros que creemos que tiene esquizofrenia, perdón, es muy agresivo, él sí no duda en enterrar cuchillo, y a mí nada más me estaba haciendo así, y me enseñaba su cuchillo y por acá una navaja, los policías lo tenían en barrera, y yo le dije a papá: "¿Sabes qué? Vámonos porque este sí nos va a hacer algo". Nos vamos del inmueble, se le entrega al tío, para tristeza, le volvieron a invadir. Ya estando él porque era el tío y su esposa, ya personas grandes. Y le dice a mi papá: "Oye, hijo, ¿ahora qué hacemos aquí adentro? Ya lo recuperamos, ¿y ahora?". "Pues, tío, aguánteme, deje veo quién le renta o meto a seguridad privada, aguánteme". Les vuelven a invadir, los volvemos a sacar, o sea, fue como un jueguito de dame, te quito. Venden ellos, venden muy barato, yo creo que nada más recuperaron nuestros honorarios, venden el inmueble y a los 3 4 meses fallece la prima de cáncer. Entonces, definitivamente con la familia se acabó. Ellos nos dicen que fue nuestra culpa su muerte, que por nosotros, pues, le empeoramos su cáncer y que gracias a nosotros ella murió. Entonces, es evidente que no, digo, se le dieron muchísimas oportunidades, pero en temas familiares sí es muy delicado. Mucha gente nos dice: "Oye, pero ¿a poco sí tanta la necesidad como para que tomaras el caso de tu tío para, pues, para desalojar a tu propia prima?". No fue tanto el tema económico, no fue el tema económico, sino el moral, porque ese tío siempre fue mal visto por tener un estatus estable económico, y las tías lo odiaban, o sea, en Día de Madres, lo ignoraban para los eventos, Navidades, entonces mi papá pues fue empático con él, le ayudó, recuperó su inmueble y, pues, todo terminó
La familia se acabó. El inmueble se vendió y el tío ahorita, pues, está en su casa, pero ya las hermanas tampoco le hablan. Y él, cuando lo vamos a visitar, llora. Hijo, es que yo siento que ya me muero en 1 o 2 años y mis hermanas ya no me hablan. Entonces, pues sí son temas que lo vives más de cerca y dices: "Híjole, qué fuerte", porque cuando son clientes, entregas el inmueble y se acabó. A lo mejor nos seguimos contactando, ¿cómo está? A sus órdenes, pero ya en temas de familia, sí ves cómo se rompe todo ese lazo. Incluso mi abuelita, hasta hoy en día, ya son pláticas muy herméticas. Ya no hay tanta confianza, ya es como una barrera que yo veo muy difícil de romper. Y es súper común. Esto podría ser parte de una sección que se llama lo que las abogadas y los abogados callamos, y no tienen nada de romántico, sino hay mucho realismo detrás también de esto, de estas historias, cuando ya sea familiares o amigos te piden que intervengas y está esta parte, emocional, se vuelven situaciones muy complejas, porque inevitablemente cuando hay un conflicto, eh, una pa vas a quedar bien con una parte y no con la otra. Cuando Exactamente. tus servicios profesionales son con una parte y no conoces a la otra, pues se sobreentiende, ¿no? Que es Claro, así, estás defendiendo a esta parte, pero cuando eres familia, te ves en medio y te ves también afectado, y aunque tú digas: "Es que jurídicamente tiene la razón, es el propietario, tú no tienes derecho", pero se vuelve algo mucho más complicado, y a así es. veces son pleitos que duran años y que terminan hasta que alguien pierde la vida. Exactamente. Y en los lanzamientos, digo, la gente que nos sigue, nosotros, nuestro objetivo de publicar nuestros videos es tener el alcance y que sepan que pueden recuperar su casa. Claro, con ciertos requisitos, con documentación que acredite que son propietarios del inmueble y que no pierdan la esperanza, que no pierdan la esperanza en que ya perdí mi casa, ya no puedo recuperarla. Yo soy mucho de digo, obviamente lo legal, eso nadie lo quita, pero soy mucho de vibras, me gusta mucho la metafísica, estudiarla, el universo, las energías. Los desalojos son muy pesados, muy pesados. Yo te puedo decir que cuando tenemos lanzamientos, que la gente está adentro, yo termino muy cansada. O sea, a lo mejor trabajamos 1 hora, hora y media, pero termino muy cansada. Energéticamente me siento con sueño, no tengo hambre y todo el día ando durmiendo, despertando. Tuvimos un lanzamiento en donde desalojamos un despacho de abogados. Incluso es el primer video en YouTube que tenemos en nuestra página. Yo era muy chica, realmente tenía 15 años. La abogada empieza a insultar a mi papá. Lo insulta feo. Entonces, pues, yo amo con todo mi corazón a mi papá, y yo lo defiendo, sin que él me lo pida, ¿no? No, obvio. Sí, pero yo lo defendí, me puse grosera, o sea, luego veo el video y hasta vergüenza me da, digo: "Ay, qué oso". No eras abogada, eras una niña y estaban ofendiendo a tu papá. Exactamente, pero yo desde ahí, yo le decía a papá: "Ya llévame a los desalojos". Es que yo desde chiquita siempre quise ser abogada, que jugaba a los divorcios, que a los amparos, y como mi papá estudiaba en ese tiempo, pues los 2 nos poníamos a jugar. Recuerdo que él me doblaba mi bracito de juego y me decía: policía judicial, ¿tienes amparo?". Y yo: "Sí, sí tengo amparo, aquí está, es indirecto, es contra una orden". O sea, yo no sabía ni de qué hablaba, pero jugábamos a los abogados, él estudiante y yo una niña de 3 4 años. Entonces, pues sí, ese vínculo con mi papá siempre ha sido muy fuerte, y en ese lanzamiento, pues yo le grité y le dije: "Vieja, y pasa, pero ya te sacamos y burlona". Entonces, llegamos era un despacho grande, llegamos a un cuarto en donde abre el cargador y yo estaba atrás de él nada más viendo, era un cuarto con trabajos de brujería. Yo recuerdo que había era como una figura de cabra, no sé si era diablo, cabra, no sé, tenía cuernos, pero era fuerte, estaba, yo creo que 1 metro, y abajo frascos. Entonces, se me queda viendo y dice: "Háblale a tu papá". Le hablo a mi papá y dice: "Papá, híjole, no quisiera que mis cargadores tocaran esto porque creemos mucho en las vibras, pero ni modo, chicos, pues a sacar". Entonces empiezan a sacar y yo de curiosa, la señora ya andaba por allá alegando, peleando. Entonces de curiosa me acerco
y de verdad que había, mm, nosotros suponemos, no lo abrimos ni mucho menos, se veían dedos humanos, ojos, cabello, como en formol, líquidos negros, había rollitos de bolsas negras, o sea, había muchísimos trabajos, muchos, muchos, muchos trabajos. Ese día yo le dije a mamá: "Es que tengo miedo, o sea, tengo miedo de que nos vayan a hacer algo estas personas". Terminamos el lanzamiento, una semana después, en nuestra casa, no en el despacho, sino en la casa, recibimos una carta como de esas de telenovela que cortas, haces recortes de periódico y de revistas, y vas poniendo las letras así, sí, Sí, formando las palabras con letras de recorte. exactamente. Y ahí en la carta le pusieron a mi papá que, que contra él no iban, que tuviera cuidado porque, pues, iban contra mí, y que en cualquier momento la luz de sus ojos se le iba a acabar, y que eso era gracias a él por exponerme al trabajo. Entonces, mi papá todos, todos espantados. Yo, chica y todo, le dije: "No, pa, no pasa nada, tú échale, nosotros estamos con Dios y no pasa nada". Entonces, gracias a Dios no pasó nada. Digo, fue únicamente una amenaza. Eso sí, tenemos muchas precauciones, pero más que las precauciones, estamos con Dios. Nosotros se lo decimos a nuestros clientes. Justicia divina se va a hacer, somos el medio terrenal y se acabó. Entonces, las vibras en los lanzamientos sí tenemos que estar, protegidos por todos lados. Incluso energéticamente hay que estar protegidos, porque así como mucha gente nos sigue y nos quiere, mucha gente nos No, la odia. gente yo eso pensaba cuando vi algunos de sus lanzamientos. Primero encontré mucho valor, educativo, porque, son situaciones reales. Esa es la práctica de todos los días, y eso es lo que implica también, no solamente el trabajo de la abogacía, sino de la justicia, que para poder hacer efectiva una sentencia requiere de un grupo de personas que van y que tienen que enfrentarse cara a cara con otras. En el mejor de los casos, hay un entendimiento y las palabras son suficientes para que las personas digan: "De acuerdo, está bien, me salgo", pero en el peor de los casos hay situaciones muy agresivas en donde, como la situación que nos relataste, hay incluso niñas, niños de por medio, las propias circunstancias en las que se está dando el desalojo, la cantidad de personas que hay, la cantidad de enojo, hace que se vuelvan escenas de verdad de mucho miedo. Y entonces yo creo que eso también permite sensibilizar a las personas, a la sociedad, de lo que hay de por medio y lo que puede pasar. Y yo inevitablemente cuando veía tu actuación ahí dirigiendo y haciendo, eh, te quiero preguntar, ¿no has no te has sentido en verdadero riesgo o miedo? Sí, sí, yo no me confío en ningún lanzamiento. Nunca aminorizo alguno y digo: "No va a pasar nada". En todos los lanzamientos se va con cierto miedo, valentía, pero en especial este lanzamiento de la señora con las niñas, que el barandal estaba roto y había un voladero, sí sentí miedo porque yo no vi que la demandada, que la persona que estábamos desalojando, tuviera miedo, protección o temor por sus hijas. Yo dije: "Bueno, si no le importan sus hijas, ¿qué le voy a importar yo, mi papá, un cargador?". Pues ella lo que quería era ver sangre. O sea, incluso las niñas también estaban en el voladero. Las niñas también podían caer. O sea, ¿a qué nivel de riesgo puso a sus hijas? Y ahí sí sentí miedo y frustración, porque yo dije: "Bueno, ¿y la policía para qué viene?". Esto en el tema físico, de golpes, pero también en el tema de amenazas, de: "¿Sabes qué? Saliendo de aquí, ya sé dónde estás, sé dónde está tu despacho". No sé si error o no, mi papá me ha dicho que sí es un error. Yo a los cargadores, les mandé a hacer playeras para identificarlos.
porque obviamente, Sí, en pues la confusión de tanta gente, exactamente. tienes que saber quién es. Quién está conmigo y quién no, porque obviamente no me aprendo caras, es bastante gente que sí ya llevamos años trabajando con ellos, pero a veces, ¿sabes qué? No pude yo, pero te mando a mi primo, o esto o el otro. Entonces, para evitar confusiones, con la playera los identificamos y se acabó. Pero hubo lanzamiento en donde, antes de las playeras, me dice un señor: "Oye, ven". Yo dije: "Pues es un cargador", o sea, con esa confianza me habla, pues es cargador. Le digo: "¿Qué pasó? Dime". "Pero ven tantito". Entonces, me mete al baño y le digo: "¿Qué? ¿Me vas a dar dinero o qué?". Porque a veces a los cargadores, "¿Sabes qué? Esto va para la actuaria, agárrame tantito porque si hay manoseo me lo van a sacar". Le digo: "¿Qué pasó? ¿O qué necesitas?". "Nada más te aviso, saliendo de aquí, ya se los cargó la chingada a tu papá y a ti. Ya sabemos que son sus abogados, sabemos que les gusta viajar, sabemos que son mucho de familia. A ver si no te duele que este lanzamiento les haya costado. Y disfruta a tu papá. Yo te recomiendo que ahorita salgas, lo abraces, lo beses, le digas cuánto lo amas, porque de aquí no van a salir". Entonces, yo le digo: "No, no, no, no", o sea, me puso en un estado de shock, donde yo no supe qué responder. Le dije: "No, no, 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 no se trata de eso. Venimos a hacer nuestro trabajo. O sea, de verdad, no lo hacemos por gusto. Si lo Y no quieres es pe". personal. Exactamente, no es personal y no estamos haciendo nada ilegal. No te estamos intimidando. Tú sabías de este proceso. Bueno, ya te dije. Y mejor disfruta, disfruta tus últimos. Entonces, yo salí y lloré con mi papá. Esta persona se fue, así como salimos del baño, se fue luego, luego, se salió del inmueble, ya no lo volví a ver. Yo tenía un miedo para salir del inmueble. O sea, yo le dije a mi papá: "¿Sabes qué? Vamos a quedarnos. O sea, dile a la dueña, a la clienta, que nos deje dormir aunque sea en un colchón par, yo no quiero salir". "No, hija, ¿cómo crees? No, no pasa nada". "Sí va a pasar, porque él me lo dijo". "¿Quién?". "Es que no vas a creer porque ya no está aquí, pero él me lo dijo. Yo ya no voy a salir y ni tú vas a salir". Ese día nos apoyó la policía, nos escoltó hasta el tribunal, donde fuimos a dejar a la actuaria. Gracias a Dios no pasó nada, pero de verdad que yo tenía las manos sudadas, la boca seca, mi corazón latía. Yo, como si estuviera ya al final de mis días, le mandé un mensaje a mamá y le dije: "Ma, te amo, te quiero". Mi papá no me hace caso, pero de verdad que a lo mejor ya no llegamos a la casa. "No", y mi mamá empezó a llamar: "Oye, Beto, ¿qué pasó? La niña está bien espantada". "No, es que no sé, pero mira, vamos a estar bien". Le mandé mensaje a mi hermana, la de 20 años, y le dije: "Siempre échale ganas". O sea, yo me empecé a despedir como si de veras, y mi mamá: "No, a ver, recuerda la metafísica, tú lo estás jalando, tú lo estás, no, positiva, positiva". Yo creo que ese pequeño trauma me costó 2 meses de no salir a trabajar. A mí me gusta mucho andar en juzgados, ir, venir. A veces la gente me dice: "Oye, pero tú, pues, ya estás en un nivel un poquito más que como una abogada, ¿no? Como un pasante de y haz esto, y haz el otro, y sé el mandadero", pero a mí me gusta atender los asuntos personalmente. Entonces, en ese tiempo sí me frené, porque hasta caminar, entrar a un juzgado me daba miedo, me daba mucho miedo. Gracias a Dios recobré mi fuerza, mis papás, mi familia, Dios, y continué, pero eso me ayudó a forjar y a ser la persona que ahora soy, y que a lo mejor si me vuelve a pasar, pues bueno, no me espanto tanto, tomo mis precauciones y a continuar. Pero que también por eso es de utilidad, visibilizar todas estas situaciones de riesgo en las que ustedes se ven, porque a veces por el enojo, la frustración, la rabia, lo que sea de las personas que están siendo lanzadas, encuentran una manera de desahogo y uno no sabe si es real o no. Tú lo único que sabes es que estás recibiendo una amenaza y que en esas condiciones y en ese estado energético que yo también, pues, creo totalmente en eso, en donde la gente está muy alterada, y hay gente que es muy impulsiva y no controla sus impulsos, claro que pueden pasar situaciones delicadas. Entonces, también hablar de esto y hacerlo parte de las situaciones que se viven en estos procedimientos debería sensibilizarnos, y también tiene un correlativo con los costos. ¿Por qué se necesita tanta gente? Pues por eso,
porque es muy difícil estar ahí. Te digo, yo sí me he impresionado y yo también me siento una persona bastante ecuánime y he estado en situaciones que involucran mucha atención y que gente que no quiere estar ahí, y lo veo y digo, mis respetos para la licenciada Sosa, bueno, para la maestra Sosa. Y también hay situaciones que parecerían ser chistosas, pero que no lo son, y que inciden en el tiempo que tarda o en esas estrategias dilatorias para alargar algo. ¿Tienen ustedes una anécdota que está de no creerse? Sí, ¿A quién tuvieron que demandar y girarle oficios? tenemos, porque todavía está en proceso, ¿Todavía? sí, todavía está en proceso. Tenemos un asunto en Ecatepec donde la propietaria, la misma, le invaden el inmueble. Llegó a oídos nuestros que los invasores eran uno de los integrantes de los 300. Entonces, nos dijeron: "¿Sabes qué? Puedes negociar". O sea, ellos creo que quieren como 300,000 pesos para que se salgan. La clienta sí nos dijo: "Sí los tengo, pero no los voy a dar. Yo prefiero Aparte de que esté en mi propiedad, ¿le tienes que pagar quedar". 300,000 para que se salga? Exactamente. O sea, dijo: "Yo prefiero, abogados, dárselos a ustedes y lleven el proceso como se tengan que llevar, pero yo no voy a negociar con la delincuencia". Y sí, digo, toda la razón. Nosotros lo pusimos en la mesa, porque hay gente que dice: "¿Sabes qué? Ya no quiero perder tiempo, ya sí, dáselos, que se salgan y se acabó". Nuestra clienta muy linda dijo: "No, yo con ustedes hasta el final". Iniciamos el proceso y aquí empiezan las, ¿Irregularidades? las cosas irregulares en el proceso. Notificamos a estas personas para que contesten su demanda. Ellos tienen 9 días hábiles para contestar, es decir por qué están ahí, cómo llegaron ahí, el que expliquen el por qué tienen posesión del inmueble. Estas personas realizan su contestación al día 11, o sea, fuera de Fuera de plazo, plazo. sí, completamente fuera de plazo. Acusamos la rebeldía y le decimos al juez: "Oye, ya no la tengas por contestada porque tenía 9 días y contestó hasta el día 11, entonces, bye". El juez dijo: "Se tiene por no contestada, pero se tomarán en cuenta Las los manifestaciones. argumentos vertidos por la parte demandada", y, en el periodo probatorio admitió todas sus pruebas. O sea, digo, las pruebas van relacionadas a la demanda inicial, entonces no tenía ningún sentido, pero el juez los tuvo como contestados la demanda. ¿Ellos qué dijeron? Pobres de nosotros, somos víctimas, porque nos están rentando. ¿Y quién les renta? Ah, pues nos renta, No, está horrible, es un albur. sí, es un albur, ya lo recordé, de hecho, hasta pena me da decirlo, pero bueno, era Rosa Melano, a la vez Melesio Parado. Y yo le digo a mi papá: "Oye, si hay gente que se llame Parado, a la vez Melesio", y yo sabía que Rosa Melano, pues, era un albur, ¿no? Y me dice mi papá: "No, no, nos están viendo la cara de tontos". Pasamos a hablar con el juez, y el juez dijo: "Pero tienen que mandarlo a llamar, aún así se llame Rosa Melano, se llame, muchos nombres que, bueno, de chiste". Le dicen al juez: "A mí me renta la persona Rosa Melano, a la vez Parado, bla, bla, pero no sé dónde se ubica". Entonces, pues, como lo voy a mandar a llamar como tercero interesado a juicio, el juez dice: "Gírense oficios, INE, IMSS, ISSSTE, SAT, todas las instituciones gubernamentales buscando a esta persona". No se localiza, porque obviamente ni si incluso el registro civil de la Ciudad de México y del Estado de México lo dijo: "No tengo ningún registro, ni se localizó ningún registro con este nombre". Okey, no hay registro, juez, no existe, te lo dijimos, e incluso se plasmó en el escrito, fue un albur. No existe la señora Rosa Melano Parado, a la vez, no existe su señoría. ¿Y el juez qué dijo? No me interesa, exista o no exista, a pesar de que ya me informaron las autoridades, te ordeno publicarlo y pagarlo a través de edictos. ¿Qué son los edictos? Son publicaciones que se hacen tanto en periódico como en boletín y gaceta judicial. Estos edictos no son nada baratos. No son nada baratos, te puedo decir que por cada uno son 15,000 pesos, estamos hablando que de los 3 son alrededor de 45,000 pesos, lo que la clienta tuvo que pagar para buscar
a Rosa Melano parado a la vez. Y es una burla porque los oficios así están. Se pagaron, se están diligenciando y dice uno, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Estamos en ese proceso donde ya publicando edictos, ahora sí continuamos, pero fue tiempo, fue burla y fue dinero. Que a mí lo que me parece, más gravoso de este caso es que una simpleza puede activar a toda un y paralizar además un asunto, porque no nada más es el personal del juzgado que tiene que atender, eso, darle trámite, invertir personal para que haga constancia, gire oficios, se le preguntan a autoridades, y son muchas las autoridades las que tienen que estar buscando a una persona que claramente, después de las primeras diligencias que arrojan que no hay alguien que se llame así, todavía le generan un costo adicional al cliente al tener que pagar, porque esto, pues, este medio de que es un formalismo que se emplea como para tratar de agotar las vías para hacerle saber a una persona que está siendo buscada, pero en este caso se vuelve, o sea, el costo al final lo asume la persona afectada y es un costo no solamente económico para la víctima, es un costo para el Estado, que tiene que invertir a mucha gente, que tiene que estarle buscando la existencia a a una ficción, pero además también es tiempo. ¿Cuánto tiempo les ha tomado buscar a este personaje ficticio? En la búsqueda llevamos un año de búsqueda. El proceso lleva aproximadamente 2 años. Entonces, ya estamos en las últimas para terminar con este tema del tercero interesado, de la persona que no existe, y continuar con el proceso. Pero, ya fue mucha pérdida de tiempo, y digo, suena muy increíble, suena como que no pudiera pasar, pero incluso también ya nos ha pasado, se hizo por ahí una parejita de una persona desalojada con el actuario, terminaron casándose. O sea, fue algo muy que dijo, pues, yo le dije a mi papá: "Bueno, ¿qué?". Llegamos a lanzar a una señora ahí en Bosques de Aragón, en el Estado de México. La verdad, una señora, señorón, muy O sea, bonita. sí había una historia de amor. No, nada, llegamos a lanzarla. O sea, llegamos a lanzarla, ¿por qué? Porque también nosotros llevamos los temas de remates judiciales. Entonces, tenemos un cliente potencial, así lo llamamos, porque tiene capital, dinero para invertir en inmuebles. Él compra un inmueble que sale a remate judicial a consecuencia de una deuda de José Luis, vamos a llamarlo. José Luis es esposo de la persona que desalojamos. Entonces, se lo adjudica, paga el inmueble y el juez le concede el lanzamiento, pues ya era de él, ya lo había pagado. Desalojamos y el actuario, nosotros vimos muchas consideraciones. Oiga, Lic, desde que abrimos, pues él se quedó así, venimos, mucha explicación, bla, bla. Digo, hay explicación, pero esta fue de más. Oye, Lic, no seas así, págale su mudanza, ¿cómo la vas a dejar allá afuera? Y mi papá, no, pues a mí qué me importa, yo nada más, y se le avisó, entonces, no, Lic, la verdad es que no. Bueno, ya siguen sacando. No, ¿saben qué? Vamos a pa nos dice el actuario, vamos a parar el lanzamiento, porque no llega su mudanza. Dele una semana. O sea, así, insistente, y mi papá dijo: "Bueno, ya", ¿no? Como abogado de ella, De ¿no? exacto, pues la estaba defendiendo, evidentemente estaba litigando de su parte. Total, que ya pasa el tiempo y, como esto fue en Nesa, en Bosques de Aragón, Nesa, al tiempo estamos en el mismo juzgado, nos vuelve a caer un asunto, y la persona que habíamos desalojado, ya era, como del turno, costurera de los expedientes, ahí en el juzgado. Entonces, yo le digo a mi papá: "Oye, sí es fulanita de tal, ¿verdad?". Y me dice: "Sí, creo que sí". Entonces, nos quedamos, pues, estábamos en audiencia, nos quedamos ahí viendo todo el personal del juzgado, y, y resulta que era pareja del actuario. O sea, se casaron y la metió a trabajar, todo debido a una invasión. O sea, fue algo que increíble, que le digo, bueno, hasta aquí nace el amor. Sí, a mí las historias de amor sí me gustan. Bueno, esta fue una historia muy rara porque le digo a papá, imagínate si tiene un hijo, ¿qué le va a decir? Ay, conocí a tu papá cuando me estaba desalojando o sacando las cosas. Entonces, curioso, pero sí pasa. Digo, puede que sea de película, pero aquí pasa De todo. de Sí, todo. y ustedes tienen una amplia experiencia. Yo sé que tu papá es el que empieza con la firma
firma. También sé que la historia de tu papá es muy admirable, interesante. Yo alguna vez escuché que incluso a la universidad te llevó Sí. porque no había quien te cuidara. Eh, Podríamos grabar muchísimas horas con todas las historias que tienen, pero te quiero preguntar, o no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, ¿qué tipo de asuntos no llevan? Los asuntos que no llevamos son temas penales y agrarios. Por nuestra rama, que es recuperación inmobiliaria, nos llegan muchos asuntos agrarios, que ya invadieron un ejidal, que, se pasaron de metros, de la cosecha. El agrario no, porque ignoramos el tema. Honestamente, así como decimos, sí, sabemos y somos expertos en este tema, pues tampoco podemos saber de todo. Tengo una idea del agrario, pero no No, me y se rige siento. por reglas diferentes y Exactamente, entonces, ese tema no, por falta de conocimiento no los tomamos, tampoco es de nuestro interés. Y los temas penales, la verdad, pues sí, aquí se pone en riesgo la propiedad y de aquel lado la vida, la integridad. Entonces, para mí los temas penales son de mucho respeto. Yo les tengo mucho respeto a los abogados penalistas, a los verdaderos abogados penalistas, y son temas que no, sí mi temple baja mucho ante esas cosas, feminicidios, homicidios, no. ¿y algún tipo de asunto relacionado con tu área de experiencia, pero que digas: "No voy a llevarlo"? Los temas administrativos y fiscales. Los temas administrativos y fiscales, la verdad, hay gente, tenemos clientes que se dedican a la compra-venta de inmuebles, y así como compran, venden y evaden el impuesto. El impuesto que se debe de pagar por adquirir un inmueble y en menos de 2 años volverlo a vender, o sea, a revender. En esto de los remates judiciales, tú compras un inmueble, un departamento en 700,000 pesos y ya con la inversión, gastos de abogado, tú lo puedes vender en 2,000,000, compra-venta, o sea, hay una buena ganancia. Hemos tenido clientes que ya han tenido temas fiscales. Sí me llama la atención, pero no me meto en esa área. Y que sería muy bueno ampliar también al tema fiscal, porque sí, la mayoría de nuestros clientes lo requiere, pero no tomamos esos asuntos. Estamos enfocados en la materia civil y también llevamos un poco de tema familiar. No pensiones, no divorcios, sino sucesiones, porque de las sucesiones se derivan los lanzamientos. ¿Qué crees, Lick? Me invadió la prima. Oye, ¿dejó testamento tu papá? Sí. ¿O no? Ah, bueno, hay que iniciar la sucesión. Entonces nos inclinamos un poco al tema familiar, pero únicamente sucesiones, para preparar la cancha, preparar el juicio y posterior irnos al juicio de lanzamiento. ¿Qué recomendación le puedes dar a alguien que nos está escuchando y que esté por iniciar una acción en contra de algún invasor? Bueno, mi recomendación es que se fijen bien a quién le dan o a quién entregan, su inmueble, su propiedad, su asunto, en manos de quién está. A lo mejor mucha gente dice: "Bueno, yo desconozco del tema legal". Sí o sí deben de cerciorarse que el abogado tenga cédula, que sea realmente abogado. Hoy en día ya en el, sistema de la Dirección de Profesiones ya podemos ingresar el nombre de esta persona y ahí mismo sale si tiene o no cédula. Y, pues bueno, una vez que ya estamos en manos de alguien que les da la confianza del tema, no descuidarlo. Digo, yo le he dicho a mis clientes: "Aunque yo te dé toda la confianza, pregúntame, dime, saca tus dudas, o sea, no te confíes a todo lo que yo te diga de ojos cerrados". Entonces, esto ayuda a que la gente, pues, esté enterada de su tema y, sobre todo, que tengan en regla sus inmuebles. El registro público de la propiedad, yo siempre lo he dicho, es como el registro civil para las personas. Te casas, te mueres, tienes hijos, pase lo que pase, tienes que darle aviso al registro civil y el registro civil tiene un control. Así pasa con el registro público de la propiedad. Si vendes, si hipotecas, donas, lo que hagas con tu inmueble, tiene que enterarse el registro público de la propiedad, porque es así como surte efectos contra terceros. Mucha gente llega con un contrato y me dice: "Oye,
¿qué crees? Que me vendió fulanito de tal. Pero quien te vendió no es dueño. O sea, no tenía esa personalidad para venderte, y ahí caemos en un fraude. Entonces, antes de hacer una compraventa de un inmueble, acercarse con un abogado. A lo mejor es una inversión, un gasto que se va a hacer, pero seguro. Sí hay maneras de, al menos, intentar prevenir ser víctimas de un fraude. Claro, es un trámite que yo lo recomiendo mucho, no es complicado. Es ante el Registro Público de la Propiedad y se llama una búsqueda de antecedentes registrales. Si tú quieres comprar un inmueble, antes de comprarlo, obviamente el propietario, quien te está vendiendo, te va a enseñar escrituras. Escrituras que tienen un folio real, y ese folio real debe de estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Haciendo esta investigación, que no cuesta más de 300 pesos, tú estás seguro que quien te está vendiendo es el propietario, y de ojos cerrados puedes comprar. Pues, muchas gracias, ha sido muy interesante escucharte. Mi admiración de verdad por el trabajo que haces. Insisto, me parece que es de mucho riesgo y también, si alguien quiere seguirte, tú compartes mucha información en tus redes sociales, ¿en dónde te pueden seguir? Así es, en TikTok estamos como Desalojo Sosa, en YouTube estamos como Asesoría Jurídica Profesional Sosa y Sosa Abogados, igualmente en Facebook, y en Instagram, ese, pues, apenas estamos en construcción del Instagram, estoy como Salma de Yozabeth. Ahí subimos nuestro contenido, los lanzamientos y, pues, síganos. Muchas gracias. Espero que nadie tenga necesidad, y no por ustedes, de verse en una situación que requiera el tipo de servicios que ustedes brindan, porque son situaciones sumamente dolorosas que pueden terminar en verdaderas tragedias y, en efecto, con familias esto es tristemente muy común. Así es que nuestra gratitud y muchas gracias a quienes nos acompañaron en este episodio. Recuerden que la manera de apoyar este canal es suscribiéndose, compartiéndolo. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.